Bien, señores, atención acá. Ya hemos construido las vistas ortográficas de nuestro bloque. Ya tenemos la vista frontal, vista lateral izquierda y vista superior. Construimos con las herramientas que hemos trabajado desde los cuadros anteriores. Lo que nos queda es trabajar el acotamiento para tener nuestro plano dimensional. Voy a empezar a trabajar el acotamiento sobre mi vista frontal. Observen ustedes el plano sobre la información que me ofrece. En este caso son puras cotas lineales. La construcción la vamos a hacer de dos maneras. En primera instancia va a ser un acotamiento con configuración local. Vamos a manipular las propiedades para que ustedes conozcan las herramientas y después configuramos a manera global para que cualquier condición de entidad de dibujo o cota o cualquier construcción que ustedes hagan tenga una referencia bajo una estructura que aquí llamamos capa, que nos permite organizar nuestro dibujo. Así que vamos a empezar a trabajar con nuestro acotamiento. Acá arriba, en su menú de comandos principal, vamos a irnos a la tercera opción que dice anotación. Van a encontrar una serie de iconos sobre el acotamiento. Vamos a trabajar con el primero, el que dice acotamiento lineal. Si le dan un clic a la flechita, les va a ofrecer distintos modos para acotamiento de elementos. Cuando quiero trabajar un acotamiento lineal, ya sea horizontal o vertical, optamos por esta primera opción. Para líneas inclinadas, acotamiento alineado. Para medir el ángulo entre entidades, trabajamos acotamiento angular. Y así vamos observando elementos que nos van a dar información sobre las geometrías que dibujamos. Entonces voy a trabajar directamente acotamiento lineal. Inmediatamente me solicita que determine las referencias que van a contener la cota que yo quiero especificar o lo que quiero medir. Voy a irme de extremo a extremo, cuidando que la referencia de los nav está activa, es decir, que el cuadrito verde esta aparezca. Si no les aparece, lo activan presionando F3 o lo desactivan presionando F3 igual. Entonces voy a dar un clic en el origen y el otro clic al extremo del ancho del bloque. Me va a mandar una extensión de 3 líneas, que es lo que observamos aquí. Esa extensión aparentemente no me ofrece información, pero si ustedes ven la ventana de comando, me dice que acabo de construir una cota de 90 unidades, pero no alcanzo a observar, puesto que su configuración está muy pequeña. Voy a seleccionar la cota, voy a darle con el botón derecho, voy a tomar la ventana de propiedades, y lo que vamos a cambiar sobre esta cota, pues va a ser el tamaño del texto y el tamaño de sus flechas. Pero antes de eso, lo primero que vamos a cambiar va a ser el grosor de la línea. Las cotas, para que puedan diferenciarse del contorno del dibujo de nuestro bloque, siempre se va a trabajar por una línea delgada o una línea que esté en la capa por defecto, la más delgada que tengamos. Después de esto, buscamos líneas y flechas y el tamaño de la flecha que está por defecto a punto 18 lo vamos a cambiar a 5. Observen que acá se nota el cambio, pues, en la cota que acabo de construir. Vamos a hacer lo mismo en trabajo de texto. La altura del texto de punto 18 también la vamos a mandar a 5. Inmediatamente tenemos ya el formato de nuestra cota. Si por algún motivo la cota les quedó muy retirada o muy cerca, ustedes pueden tomar cualquiera de sus extremos y estirar para buscar un mejor espacio, procurando que pues, este elemento sea lo más legible posible. Ahora tengo la construcción de la primera cota. Vamos a construir ahora, pues esta cota de 50. Entonces vuelvo a llamar mi cota lineal, tomo los extremos que van a dimensionar el ancho que pretendo acotar y el formato que tiene la cota pues sigue siendo igual. Voy a aprovechar lo que ya hice. Puedo seleccionar la cota y volverme a ir a la ventana de propiedades y cambiar todas las cantidades que hicimos previamente. Pero como ese trabajo ya lo hice y esta cota ya tiene caracterizado ese formato, pues voy a tomar aquí mismo
en la ventana de propiedades la opción de igualar propiedades. Le damos un clic para que seleccione el comando y voy a seleccionar la cota que ya tiene el formato que me interesa. Las propiedades que tiene esta cota quiero que se hereden a este que acabo de construir. Entonces nada más la toco y automáticamente va a copiar el formato de la cota que acabo de construir. Entonces, puedo repetir el procedimiento para terminar de acotar todos los elementos. En este caso sería mi cota de 70, que estaríamos también a un costado. De nueva cuenta, doy Enter o mando el icono de cota lineal para tener mi cota de 35. Damos Enter para tener la cota de 15. Y estas serían todas las cotas que ocuparíamos para la vista frontal. Pero en la ventana de propiedades selecciono cualquiera de las cotas que ya tienen formato y voy seleccionando todas esas que quiero que tengan el formato que me interesa. Cancelo el comando de propiedades y observo la distribución. Como ustedes darán cuenta, pues ustedes van a posicionar finalmente la extensión de la cota que construimos. Acá tenemos una consideración que realizar sobre la cota de 15. El espacio del texto pues es demasiado grande para que entre en el espacio que contiene las flechas de la cota. Tenemos varias opciones. La más simple sería seleccionar la cota, dar un clic al cuadro azul y arrastrar el texto para que lo mande hacia el centro. Entonces, de ahí fijamos. Y finalmente, nada más arrastrar para poderlo posicionar. Tendríamos ya pues nuestra cota de 15 en términos de nuestro formato. Otra situación que tenemos que verificar pues tiene que ver con la resolución de nuestras cotas. Si ustedes observan, pues nos está dando una resolución de 2 cifras. Tengo 35.00 y en el plano pues no tenemos esa resolución, tenemos números enteros. Vamos a cambiar esta condición. Si bien lo pueden hacer desde la ventana de propiedades, vamos a hacerlo desde nuestra ventana de formato. Vamos a construir aquí mismo, en la ventana de anotación, van a tomar el segundo icono, este que nos ha hablado sobre el estilo de cota, que ahorita lo vamos a utilizar para configurar. Voy a irme a la ventana de modificar y en la pestaña de unidades principales voy a cambiar la precisión de 2 cifras a 0, que no tengamos esa resolución, nada más damos a aceptar, cerramos la ventana y automáticamente se genera pues ya la distribución de nuestro trabajo de cotas. Señores, lo que hemos hecho pues es la configuración del trabajo de cotas, pero con su formato a manera local, desde sus propiedades. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir los elementos de cota bajo una configuración global. En este caso, bajo una resolución de capa. Acá arriba, ustedes van a encontrar en su ventana de trabajo, pues, otra ventana de comandos. Hasta ahorita hemos conocido la de dibujo, modificar, anotación, que es la que estamos utilizando. Y vamos a utilizar ahora la ventana de comandos. Si ustedes teclean el comando de capas, CA, que es el comando rápido, los va a mandar esta ventana. En esta ventana aparecen las capas de nuestro dibujo. Hasta ahorita no hemos dibujado ni construido ninguna capa. Estas capas que aparecen aquí son las que venían del formato de la plantilla que ustedes tomaron de iVirtual. Pero noten ustedes que tenemos una capa de acotaciones, tenemos una capa para dibujo, una capa para notas y títulos, una capa para nuestro rótulo, nuestra plantilla. Hasta ahorita todo lo que hemos dibujado está en la capa 0. Es decir, en esta que tenemos por acá. Si yo apago el foco de la capa 0, pues todo lo que dibuje en ella no va a aparecer.
Pero si ustedes notan, la capa activa que tengo en mi software, pues es la capa de dibujo. Aquí está con una palomita y acá arriba aparece que la condición activa es la capa de dibujo. Es decir, si yo apago el foco de la capa de dibujo, me dice con una advertencia, pues que se va a desactivar todo lo que trabajé sobre esa capa. Si le digo que la desactive, va a ocultar todo lo que yo dibujé. Va a desaparecer. La intención del trabajo de capas es para que nos permita organizar nuestro dibujo. Entonces lo vuelvo a activar para que esta vuelva a aparecer. Tenemos una capa de acotaciones. En esta capa nosotros vamos a caracterizar el formato que queremos que tengan nuestras cotas. Si ustedes observan, pues vamos a encontrar el color, el trazado, el tipo de grosor de línea, el tipo de línea y la condición de tamaño en el estilo de cota. Vamos a cambiar aquí el color del trabajo de cotas y vamos a darle doble clic a la capa de acotaciones y mi ventana de capas la voy a poner a un costado, que va a ser recurrente su uso, vamos a estar usando constantemente. Si yo me pongo a acotar mi vista lateral izquierda, acá arriba ya aparece mi capa activa y sus propiedades están en la ventana de propiedades que se muestran. Su color, su grosor y su tipo de línea. Entonces, si yo mando a llamar cota lineal y me interesa el acotamiento hacia el eje de centros que tenemos hasta aquí, pues me ofrece pues ya una extensión y un tipo de color a razón de la capa. Si yo heredo propiedades, como lo hice anteriormente, me va a dar las propiedades no de la capa, sino del objeto que yo estoy copiando. Y si selecciono la cota, esta cota pues va a estar en la capa de donde heredó sus propiedades. Si yo la selecciono y selecciono de nuevo acotaciones, pues ya va a tomar las condiciones del trabajo de capa. Las extensiones en color rojo y el texto blanco. Entonces, señores, hasta aquí tenemos configurada la condición de acotaciones, pero nuestro interés es que el formato del texto y las extensiones de flecha pues también estén configuradas desde un principio. Pues para ello vamos a irnos aquí en anotaciones, vamos a tomar estilo de cota, irnos a la ventana de modificar y vamos a cambiar las condiciones del trabajo de la cota. Lo primero sería en símbolos y flechas. Por acá vamos a encontrar distintos tipos de flechas para nuestros trabajos de acotamiento. Cada flecha tiene un significado sobre lo que yo quiero dimensionar. Generalmente vamos a trabajar elementos de cota dimensional. Sería esta flecha triangular rellena. Pero cuando yo tengo señalamientos o elementos centrados o referencia o de tolerancias, va a haber una señalización de acuerdo a la extensión y al tipo de flecha. Por lo pronto vamos a trabajar con un elemento cerrado y relleno. El ancho de la flecha, el tamaño de la flecha que aparece por punto 18, que es lo que modificamos en un principio. Vamos a ponerle a 5 milímetros para que todo lo que yo mande desde un principio lo trabaje sobre esa condición. El texto también lo vamos a cambiar. El tamaño de punto 18 a 5 milímetros. Y el color que aparece por aquí, por defecto me lo da en blanco. Siempre vamos a poner la condición del texto por capa, sin ningún color de relleno. Y en unidades principales, pues el tipo de resolución vamos a dejarlo a 0. Voy a regresar a texto para que nos deje, para que se resalte la dimensión. Vamos a dejarla a color blanco. O si queremos destacar, pues cambiamos el color de la extensión y cambiamos acá en líneas, que en lugar que sea por bloque, sea por capa, el color de la extensión, tal y como está configurada en nuestra posición. Entonces damos a aceptar y cerramos.
Aparentemente no sucede nada, pero si yo vuelvo a mandar a acotar de extremo a extremo, pues ya aparece mi texto, mi tipo de flecha y mi configuración con el formato que hemos hecho. No está aquí, maestro. No, ¿no la puse ahí atrás? Hasta luego. Bueno, como ya tenemos la configuración de la capa, pues nada más la vamos a mandar a que coincida con la capa de 25. Y vamos a hacer lo propio con el resto de las cotas que nosotros ya tenemos. En este caso, para mi vista lateral izquierda. Pues acotamos una cota lineal al centro de la cavidad vertical. Ponemos el ancho de la placa. Doy Enter para mandar a llamar el último comando, que es acotamiento lineal. Y ponemos el ancho de la capa, pues a 10 unidades. Y hacemos lo mismo, pues, con el acotamiento sobre nuestra vista principal. Voy a dar Enter para llamar el último comando, que es de cota. Y acotamos de extremo a extremo el valor de 45. De nuevamente Enter. De mi eje de centros a extremo. Y finalmente la cota de 15 sobre nuestro cuadro rectangular. Recuerden ustedes que si la extensión del texto pues queda por afuera, eso significa que el tamaño del texto es demasiado grande para el espacio donde se va a contener. Pero yo lo selecciono de nueva cuenta el 15 y nada más lo movemos para que este se pueda centrar. Y después nada más lo desplazas para poderlo controlar. Bueno, señores, tenemos ya todo el trabajo de acotamiento. De tal manera que si yo oculto las cotas, pues estas van a desaparecer. Me van a permitir observar mi dibujo y poder seleccionar pues con lo que yo quiero trabajar. Las cotas que construimos de la vista frontal las hicimos con una configuración local cambiando sus propiedades. Yo las voy a seleccionar todas y las voy a mandar a la capa que corresponde. En este caso, la capa que corresponde es la de acotaciones. Cuando la mando a esa capa, pues va a heredar todas las propiedades que están configuradas en esa capa. Lo que hemos hecho es de manera global. Entonces damos cancelar y ya tenemos toda la información de capa. Entonces si yo elimino, apago el foco, pues se elimina la información que está contenida en esa capa. La capa 0 la voy a activar, no tengo dibujos sobre la capa 0. De igual manera, en la ventana que ustedes acá agregaron, si quieren tener una estructura más para controlar su dibujo, pues pueden agregar tantas capas como ustedes necesiten. Entonces acá arriba, pues van a ustedes definir o crear una nueva capa. Entonces le van a dar al primer icono en la parte superior y van a nombrar la capa que ustedes quieran construir. Por ejemplo, podemos poner una capa para líneas auxiliares. Y si yo la activo, desactivo la capa actual y acá va a aparecer líneas auxiliares con toda la información de su capa. La vamos a usar según sea necesario. Bueno, si no la ocupas, pues nada más la eliminamos, pero si tú mandas a eliminar directamente, no la vas a poder eliminar porque es la capa activa. Entonces, activamos cualquier otra capa, selecciona la capa que tú quieres eliminar y solamente desaparece, ¿no? Entonces, esto me sirve para organizar mi dibujo. Si ustedes observan, aquí el dibujo, la capa de dibujo, que es donde está todo el contorno de las piezas, pues ya está configurada con un grosor de línea de 0.8, que es para el ploteo. Las capas con un color para que se pueda representar y diferenciar del elemento de dibujo. Y aquí nada más la activamos. Bien, señores, la intención es que ustedes reproduzcan lo que observan en el plano, todas las vistas ortográficas con ese trabajo de capas. Van a hacerlo para que nos quede
igual o mejor a lo que se observa en el plano. Muy bien, entonces voy con ustedes. Nada más déjenme terminar de grabar.